El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. $500 años de la Reforma. Vamos a empezar, pero antes de eso tenemos que estar de acuerdo sobre algunos aspectos de la naturaleza humana. Número uno, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso incluye que somos seres éticos, morales, a diferencia a los animales. Somos relacionales con Dios y con el prójimo y somos racionales. Podemos tener pensamiento abstracto. Yo puedo pensar en mí en tercera persona. Puedo imaginar mirándome a mí y evaluarme. Un animal no puede. Solo tiene la experiencia subjetiva. No tiene una relación con la realidad objetiva fuera de lo subjetivo. Eso es porque no son racionales. Y ya que nosotros somos seres éticos, voy a poner algunas palabras que usó Aristóteles aquí para describir eso. Pero a nivel subjetivo o existencial, tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones y la ley revelada en la palabra de Dios. En cuanto a autoridad y última esencia o fin de todo, tenemos a Dios. Y en cómo sabemos lo que sabemos, epistemología, la palabra de Dios. Y luego Dios ha dado una autoridad y responsabilidad directa a cada individuo. Le llamamos la conciencia entre nosotros y Dios, pero también una cierta autoridad a la familia, a la iglesia y, como vemos en Romanos 13, Génesis 9, etcétera, alguna autoridad al Estado. Ahora, cuando vemos la historia de la iglesia, tenemos que ver cómo estos se están moviendo. Eso nos va a ayudar, porque a veces uno dice somos evangélicos o protestantes, pero si nosotros vemos desde el nivel de fundamento sobre lo que significa ser un humano, una iglesia en pacto con Cristo, podemos luego discernir dónde hay problemas. Pero en la caída perdimos la relación con Dios. Dice Romanos 1 que nuestros corazones fueron entenebrecidos. Y en Romanos 1 y Efesios 4 dice que nuestro razonamiento fue envanecido. Eso es lo que se llama la depravación total, que el pecado ha afectado a cada aspecto de lo que significa ser un humano. En otras palabras, no hay nada en ti o en mí todavía bueno que puede salvar a las otras partes. Necesitamos redención de afuera, no algo que yo puedo hacer. Y debido a estos efectos, hemos rechazado la ley de Dios, hemos rechazado la palabra de Dios y finalmente hemos rechazado a Dios. Y la manera que el pecado en la historia se manifiesta en distintas maneras. Número uno, en lo que se llama autonomía, nomía, ley, es cuando soy una ley a mí mismo. Es hiperindividualismo donde la autoridad en mi corazón toma el lugar de Dios. Y eso se llama anarquía, donde mi opinión y mis deseos están por encima de toda autoridad. Anarquía. Y a veces en el pasado se ha puesto incluso la iglesia al lado de Dios. Es decir, la iglesia manda y el Estado es solamente del anticristo. No someto a ningún gobierno, todo gobierno es malo. Y eso pasó en la rebelión anabaptista de Münster. Cuando tomaron la ciudad, mataron a gente, porque todo gobierno es del anticristo. Eso también es un efecto del pecado, no fue la respuesta. Y hoy, en los siglos XX y XXI, especialmente en el mundo occidental, donde usted y yo vivimos, estamos viendo otro sistema o perversión donde se pone el Estado por encima de todos. Y eso se llama totalitarismo. Y todas estas son perversiones de la manera que Dios creó al hombre y diseñó la sociedad. Pero en cuanto a la iglesia, lo que más queremos ver es la relación entre el Estado y la iglesia y también doctrinas que se empezaron a pervertir en lo que yo llamo romanismo. Un grupo romanista tomó esa palabra y se adueñaron de la palabra.
En el año 312, el emperador del Imperio Romano, pues estaba dividido en 4 aún para ese tiempo, pero del noroeste, Constantino, él va a Italia en la valle del Puente de Milvio porque los cristianos habían enviado una carta que el emperador del sureste del Imperio Romano estaban atacando, estaban persiguiendo a los cristianos y sabían que Constantino, su mamá era cristiana, él no. Y Constantino lo vio como oportunidad para tomar esa parte del reino. Según el amigo y historiador de Constantino, Eusebio, Constantino la noche antes de la batalla vio una cruz, una señal de una cruz en el cielo y dice, en esto venced. Y según Lactancio, otro padre de la iglesia, él vio la Giró, que es las 2 primeras letras en griego de Cristo. Así que no sabemos qué realmente él dice que vio, pero tuvo una conversión, por decir. Constantino, si me preguntas luego si creo que tuvo una conversión verdadera a Cristo, se los puedo decir en privado y debatir mi punto. Pero vamos a dejar eso ahí. Pero lo que pasa es que el próximo año, 313, Constantino emite el Edicto de Milán, en el cual él promueve legalmente tolerancia religiosa en el Imperio Romano, restaura toda propiedad que Diocleciano había tomado de los cristianos y a través de los siguientes 10 años emitió leyes benéficas a los cristianos. Por ejemplo, cualquier esclavo que se convierte tiene que ser liberado. Pero muchos se equivocan sobre su influencia en la iglesia. Él no hizo a la cristiandad la religión del Imperio Romano. Él solo la legalizó. No fue hasta Teodosio, el siguiente emperador, en el Edicto de Tesalónica en el año 380, que decreta cristiandad es la religión del Imperio Romano. Y como pueden imaginar, cuando hay una religión, por decir, del Estado, va a haber beneficios, pero también vamos a tener desafíos. Que de repente se está cambiando la manera de autoridad que Dios ha dado a la iglesia. Pero para saltar el tiempo más adelante, el Imperio Romano cae. Agustín de Hipona escribe La ciudad de Dios, mostrando no es culpa de los cristianos. Tenemos una ciudad de Dios haciendo a Roma más grande. Y en el año 600, la iglesia tiene oficialmente el primer papa. Se llama Gregorio. A León antes le empezaban a decir papa. Y oficialmente el primer papa es Gregorio. Y ahora después se ha reescrito la historia para decir que los papas vienen desde Pedro. No los llamaban papa. Eso es anacronista. El primer papa oficial de la Iglesia Católica Romana, que se llama hoy, fue Gregorio en el año 600. Saltamos unos años después, 200 años, y hay problemas, hay guerras. Y el Papa León III, en la Navidad del año 800, corona a Carlomagno, el emperador del nuevo Sacro Imperio Romano. Se va a reconstruir, reunificar a Europa y más allá bajo un nuevo Imperio Romano santo. Y les muestro todo esto porque llegamos a tener algo así, esta estructura de una iglesia establecida gubernamental, que es más un imperio. Y hay pleitos entre los reyes de Europa. Pero la iglesia tiene más poder que un rey por un tiempo. Y nada de la autoridad de la conciencia del individuo se queda intacto en ese sistema, ni de la familia. Es un control total. Y en medio de esto llegamos a la necesidad de una reforma. Ahora, hay que ser justos con los católicos romanos. Dicen, no, ellos no creen que se salva por Cristo la gracia. Sí creen, sí. De hecho, creen que las Escrituras es la palabra inspirada de Dios. Nunca han dejado de creer eso. Siempre han enseñado desde Roma que somos salvos por la gracia. Siempre han enseñado que la salvación es mediante la fe y que Cristo es quien salva y a Dios sea la gloria. Pero noten que falta algo aquí, sola. Y ahí está el punto. Porque es Cristo y es gracia y es fe y es la gloria de Dios y la única sola que empezó a existir fue solo eclesia. Solamente la iglesia interpreta las escrituras, solamente la iglesia otorga la salvación, solamente la iglesia, porque es un poder. Fue un poder político por demasiado tiempo y la relación del individuo con Dios y la función dada en la Biblia de la iglesia se perdió.
hasta que Dios empezó a levantar a personas. Uno es Juan Wycliffe. En el siglo XIV, en Lutterworth, el Reino Unido, él fue profesor en Oxford y también predicador en la capilla de Santa María, que está ahí hasta el día de hoy. Y Wycliffe puso al alcance de los laicos la primera traducción al idioma inglés del Nuevo Testamento en 1382, traducido la Vulgata Latina, la traducción latín, no de lenguajes originales. 2 años después ya estaba disponible la totalidad de la Biblia. La Iglesia Católica Romana se opuso fuertemente a Wycliffe y denunció sus puntos de vista. Como respuesta, Wycliffe fundó un grupo de predicadores laicos llamados Lollardos para asegurar la proclamación del Evangelio bíblico. Dios siempre tenía personas levantando a predicar, porque hay grupos antes de él también. Empleando la Biblia, Wycliffe denunció casi toda práctica de la Iglesia Católica Romana: la venta de indulgencias, la adoración a las imágenes, la adoración a los santos, y que la Iglesia tenía que ser evaluada por las Escrituras y no por tradiciones, enseñanzas de hombres. Imagínense eso. Uno piensa, hasta Lutero nadie estaba predicando el Evangelio. No, siempre el Señor ha tenido una iglesia. Las puertas del Hades jamás ha prevalecido en contra de su iglesia. Solo no lees mucho de ellos porque no tenían poder político. Y los que entran en los libros de historia son los con poder político, no el remanente verdadero de Dios, porque no cambiaron reyes. Por eso nadie escribía de ellos. Pero mira lo que él predicaba en el siglo XIV. Confía totalmente en Cristo, confía en sus sufrimientos. No busques ser justificado de otra manera que no sea por su justicia. La fe en nuestro Señor Jesucristo es suficiente para la salvación. Mire esto, debe haber expiación por el pecado según la justicia de Dios. La persona apta para hacer dicha expiación debe ser tanto Dios como hombre, el Dios hombre Jesucristo. Él tenía que ir mucho a Roma a defenderse y finalmente falleció por razones naturales, es enterrado en esta iglesia, y después vienen los oficiales de Roma, lo desentierran, lo queman y tiran sus cenizas en este riachuelo, así, se llama río Swift. Pero los Lollardos seguían predicando, no puedes detener el Evangelio. Y sus enseñanzas empezaron a salir del Reino Unido hacia otras partes de Europa y llegaron a Usinec, reino de Bohemia. Y llegaron a oídos de otro señor, Jan Hus o Juan Hus. Aunque la Iglesia Católica Romana intentó callar a Wycliffe debido al matrimonio entre Ricardo II y Ana de Bohemia, hubo intercambios culturales y educativos entre Inglaterra y Bohemia. Así llegaron las ideas de Wycliffe a Jan o Juan Hus. Juan fue rector de la Universidad de Praga, también predicador de Capilla Los Santos Inocentes de Belén. Ahora, antes de seguir con él, vamos, mientras tanto, en Roma. Tenemos a Juan Hus, va a escuchar el Evangelio, va a entender el Evangelio por los escritos de Wycliffe, los Lollardos, etc. En Roma hubo problemas y se tuvo que mover a tener papas en Avignon, Francia. Y se llama eso el cautiverio babilónico del papado. Y llegamos a un momento donde ahora hay un papa en Avignon, hay un papa en Roma y luego asignan otro papa para quitar los dos. Nadie se baja. Tenemos 3 papas peleando. Cuando se habla de sucesión apostólica, yo pregunto, ¿a través de quién? ¿Cuál papa? Y hay 3 papas peleándose. Yo soy el papa, yo soy el papa, yo soy el papa. Se nota que hay una necesidad de una reforma. Esto no va a ningún lado bueno. Y no es para hablar mal, no es para burlarme. Vemos que hay necesidad de un gran cambio. Aquí se ha perdido el Evangelio en estos grupos, son pleitos políticos. Y luego, en el año 1414, la Iglesia tiene el Concilio de Constancia para tratar con esta situación de cuál es el verdadero Papa. Y para 1417, el asunto había sido básicamente resuelto. Y el Colegio de Cardenales puso a Martín V como el único papa. Así que otra vez estamos a un papa. Pero, solo para explicarles, no tuvo buen resultado porque entró Martín y dijo, qué bueno, ahora voy a quitar todo el poder de concilio sobre el papa para que a mí no me hagan lo mismo lo que acaban de hacer estos 3 papas. Pero en este concilio condenaron las enseñanzas antiguas de Wycliffe. Luego van a tratar con la situación de un hombre en Bohemia que se llama Juan Hus. Están ya escuchando de él.
Juan Hus empieza a predicar el Evangelio en contra de varias tradiciones romanistas. Hus debatió y fue puesto ante la Inquisición y lo acusaron de hereje y le obligaron a retractarse. Y él responde, oh Dios y Señor, ahora el concilio condena incluso tu propio acto y tu propia ley como una herejía, ya que tú mismo presentaste tu causa ante tu Padre como juez justo, como ejemplo para nosotros siempre que estemos oprimidos. Y Hus rehúsa retractarse, y en este concilio, para buscar un solo papa, también deciden, el 6 de julio de 1415, van a quemar a Juan Hus vivo, y lo quemaron vivo. Y siempre se ha escrito en la historia algo, pero investigación reciente dice quizás no dijo eso, no sabemos. Pero supuestamente cuando lo iban a quemar, él dijo, vas a quemar a un ganso, porque la palabra Hus quiere decir ganso. Entonces él dice, vas a quemar a un ganso, pero dentro de 100 años tendrás un cisne que no podrás asar ni hervir. Y esto es exactamente 102 años antes de Martín Lutero. Ahora, ¿qué pasa para que se levanta Martín Lutero? Porque eso es con la pre-reforma. Estamos viendo, hay una necesidad, pero el evangelio sigue, pero hay persecución. El Papa León X, en 1517, ordenó recaudar fondos para financiar la construcción de la Catedral de San Pedro en Roma, por lo que autorizó un evento especial de indulgencias. Entonces, la Iglesia Católica Romana es bancarrota. Pero este papa, estando bancarrota, quiere reconstruir esta catedral. Es el edificio eclesiástico más grande del mundo hasta la fecha. Y la reconstrucción toma mucho tiempo, pero no tiene dinero. Entonces él va a decir, vamos a tener una indulgencia donde la gente puede pagar dinero para la salvación de sus familiares y de sí mismo para tener dinero para construir eso. Y él comisiona a un hombre que se llama Juan Tetzel. Juan Tetzel fue un hombre arrogante y atrevido. El monje dominico Juan Tetzel fue enviado a través de toda Alemania en una campaña recaudadora de fondos para el Papa. Él hacía shows, presentaciones para asustar a la gente, ponía pinturas de llamas del infierno y tu tía Gloria allá está quemando y tú no vas a darle algo para que salga de purgatorio. No, es un buen vendedor. Estaban haciendo mucho dinero. Tetzel se jactaba de que con la compra de esta indulgencia podía uno asegurarse de una más pronta salida del purgatorio. Y llega a Alemania, que está dividida en esas provincias con príncipes electores. Y llega a un lugar que se llama Sajonia. Y el elector de Sajonia es Federico el Sabio. Y él tiene tantas reliquias que la gente viaja lejos y él recibe mucho dinero para que puedan tocar, besar, rezar sobre sus reliquias. En un punto tuvimos 4 cabezas de Juan el Bautista en distintos lugares. La gente pagaba para verlos. Yo no sé cómo Juan el Bautista tuvo 4 cabezas. Que muchas reliquias eran falsas, falsificaciones. Entonces él escucha que Tetzel viene y está recaudando mucho dinero y él no quiere competencia con sus reliquias. Él quiere que la gente siga viviendo con él. Entonces él no permite a Juan Tetzel entrar en Sajonia. Entonces, ¿qué hace Juan Tetzel? Él llega al borde de Sajonia, empieza sus programas gritando, tan pronto caiga la moneda en la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Federico tuvo a un teólogo favorito, pero jamás se habían conocido en persona, de su capilla en Wittenberg, donde está Sajonia, y se llamaba Martín Lutero. Y Martín Lutero se entera de estas prédicas de Juan Tetzel y dice, hasta aquí. Martín Lutero era el predicador de la iglesia de Castillo y en el 31 de octubre de 1517 clavó o mandó a alguien a clavar 95 tesis en esta puerta. Ahora, el escribir 95 tesis no es un acto de rebelión ni revolución. De hecho, él había escrito 93 tesis antes. Entonces, una puerta en una iglesia fue como donde ponen las noticias. Pero los teólogos ponían tesis para debatir y los escribían en latín para que se entendiera que es entre ellos. Por medio no entendían latín. Y Martín Lutero manda clavar 95 tesis en contra de todo lo que estaba viendo en esta puerta, pero unos jóvenes locos lo bajan, lo traducen al alemán y lo mandan a la nueva imprenta Gutenberg y sacan muchas copias, se los empiezan a difundir y
la chispa que una explosión. Martín Lutero no estaba buscando una reforma. Él solo quería debatir estos puntos. Pero muchas veces no trata con lo que nosotros quisimos al principio. Dios estaba haciendo algo. Pues estas 95 tesis trataban con la venta de indulgencias, decía que son contrarias a las Escrituras. El Papa no tiene poder alguno para perdonar pecados y no existía tal cosa como el tesoro de méritos. La idea de que María y los santos eran tan santos que ganaron su salvación plus. Les sobraba méritos para salvación. Entonces, cuando se morían, María después, en el siglo XIX, van a decir que nunca murió, pero esa es otra historia. Al llegar al cielo, tenían mucho más méritos de lo que necesitaban para la salvación. Entonces, hay una caja donde se guardan los méritos extras. Y tú, por pagar indulgencias, tú puedes tener acceso a esos méritos para tu salvación. Entonces, Martín Lutero está negando esto. Lo mandan a hablar con Cayetano en la Dieta de Augsburgo, también con Juan Eck en el Concilio de Leipzig, diciendo retráctate porque él empezó a escribir otras cosas. Finalmente, el Papa dijo hasta acá, en el 25 de junio de 1520, emitió una bula, una carta con su sello, y se llama Exsurge Domine. Esas son las primeras palabras de su bula, que dice, levántate, Señor, y juzga tu causa, un jabalí ha invadido a tu viña. Y Martín Lutero es excomulgado por el Papa en 1521, y en abril de 1521, Carlos V, rey de España y emperador del Sacro Imperio Romano, ahora piensa en eso por un momento. En 1492, Colón llega a lo que hoy es la República Dominicana. Entonces ahora, para este tiempo, hay gente yendo a lo que llaman el Nuevo Mundo. Y el rey de España también es el emperador del Sacro Imperio Romano. Entonces, él no permite esta reforma ir a lo que hoy llamamos las Américas, en cuanto a los países de habla hispana. Ahora pueden entender, si uno ha visitado México hasta Chile, todo por el medio, el evangelio allá es algo muy nuevo, porque no se permitía. Y Carlos V ordenó a Lutero comparecer ante la Dieta de Worms. Dieta quiere decir concilio. Y Lutero defendió con audacia sus puntos de vista y se apoyó en la autoridad de las Escrituras, estando dispuesto a cambiar cualquier punto de vista que se demostrara con las Escrituras que estuviera equivocado, pero no querían debatir. Él pensó que iba a tener un debate, pero eran buenos abogados ahí. Y solo querían demostrar que él enseñaba lo que antes enseñaba Juan Hus. Porque ¿qué hicieron en el concilio anterior? Las enseñanzas de Juan Hus son condenables. Entonces, si solo pueden demostrar que él está enseñando de los husitas, no hay debate, es ilegal. Entonces, fue más legal que teológico. Lutero rehusó retractarse y finalmente dijo, mi conciencia es cautiva a la palabra de Dios. No me retractaré de nada. Imagínate, un monje alemán en contra de todo un imperio. Tienes al emperador y el papa y él dice, ante todos, no. No me retractaré de nada, pues ir en contra de la conciencia no es honesto ni seguro. Aquí me sostengo, no puedo ser otro y ayúdame Dios. Amén. Lutero fue declarado un diablo en traje de monje por el emperador y que todo ciudadano fue ordenado a entregarlo si lo ven, aunque podían matarlo si gusten. Todo ciudadano del imperio tenía el derecho de matarlo si lo ven y lo van a ejecutar. En algunos escritos dice que le dieron a Lutero 30 días para poner su vida en orden antes de ejecutarlo. Entonces él va a salir de Worms, volver a Wittenberg, pero es como una película. Lutero va en camino. Cualquier persona que lo ve tiene el derecho de matarlo. Tiene 30 días para poner su vida en orden antes de ejecutarlo y llegan unos y lo secuestran. Y lo ponen en un caballo, lo secuestran, lo llevan, lo tapan la cabeza, pero no lo iban a matar. Fueron enviados por Federico de Sajonia. Él secuestró a Lutero antes que alguien más lo pudo matar. Y lo mandaron a este castillo de Wartburg. Lo esconden allí y allí toma el nuevo manuscrito de Desiderio Erasmo del Nuevo Testamento en griego y traduce por primera vez el Nuevo Testamento
en alemán. Y le tomó 11 semanas la traducción. Él trabajó día y noche. Y por primera vez, porque acuérdense, el latín no es un lenguaje santo o de ángeles. Era el lenguaje normal del Imperio Romano. Para el segundo siglo, manuscritos del Nuevo Testamento estaban bajo traducción al latín. El siriaco, cóptico, pero se queda como lenguaje. Ya nadie habla latín, solo teólogos. Y es como un lenguaje angélico, espiritual para gente. Nunca habían escuchado el evangelio en su lenguaje. Y a través de varios sucedidos llegamos a las 5 solas. Y ahora la iglesia ha de someterse por debajo de estas 5 solas. Y lo único que está arriba es Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Eso no pasa en un paso, sino lo que lograron es otra vez predicar el evangelio y luego el discipulado. Y ahora amar a Dios con toda nuestra mente. Empieza el discipulado. Hay mucho que les puedo hablar de ahí. Ustedes saben lo que tenemos hoy. Muchos toman por sentado. Los niños no leían. Solo grupos pequeños de poblaciones leían. No había colegios. ¿Si usted sabe dónde empezó eso? Martín Lutero. Y luego Juan Calvino llevó la reforma a las universidades que eran supersticiosas. Y desde la reforma en las universidades por la reforma protestante empezamos ¿qué? A poder practicar ciencias empíricas. Todo eso empezó con la reforma. Pero esta situación no se resolvió al total. Aún había un debate de cómo se relaciona el Estado con la Iglesia. Esta no va a resolverse hasta los siglos XVII y XVIII con lo que se llaman puritanos separatistas británicas y los nuevos formados bautistas escribiendo sobre la libertad de la conciencia. El Estado no dicta mi conciencia dónde adoro y cómo adoro. Pero, ¿qué quiere decir todo esto? Pues número 1, veamos la primera, sola escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe en práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Si ustedes se acuerdan de la transfiguración de Jesús, que está en Mateo, que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. Qué experiencia de ver a Jesús glorificado, brillando en gloria, porque la mejor palabra humana que podemos decir es como luz, la gloria. Por eso Juan, en Juan 1, luego escribe, hablando de Cristo, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, porque él vio su gloria brillar y escuchó la voz del Padre decir, ese es mi Hijo. Y después Pedro habla de esto, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y repite lo que pasó en la transfiguración. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Por qué les muestro esto? Por lo que dice Pedro después. Tenemos también la palabra profética más segura. Pedro escuchó con sus oídos la voz del Padre. Él vio la gloria del Hijo en la transfiguración y somete toda esa experiencia a la palabra de Dios primero. No hay tradición ni experiencia subjetiva que va ni al lado ni por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Pedro sometió sus propias experiencias de lo que él vio a la autoridad de la palabra de Dios. Ahora, según la Confesión de Westminster, sola escritura es todo el consejo de Dios tocante a lo necesario para su propia gloria y para la salvación, la fe, la vida del ser humano, consta expresamente en la escritura, o de ella puede deducirse por buena y necesaria consecuencia. Jamás deberán añadírsele ni nuevas revelaciones del Espíritu ni tradiciones humanas. Y les voy a mostrar por qué tuvimos que recordarnos de esta verdad. Porque se había puesto tradición al lado y luego por encima de las Escrituras entre los romanistas. Y vamos a ver el argumento. James White dice de sola escritura, la Biblia afirma ser la única y suficiente regla de fe para la iglesia cristiana. Las escrituras no tienen necesidad de ningún suplemento. Su autoridad proviene de su naturaleza como la revelación exhalada por Dios. Su autoridad no depende del hombre, iglesia ni concilio.
Las escrituras son autoconsistentes, interpretan y validan a sí mismas. La iglesia cristiana ve a las escrituras como la única y suficiente regla de fe y la iglesia siempre está sujeta a la palabra y está constantemente reformada con ella. Porque las escrituras son theopneustos, son exhaladas por Dios o traducidas en la Reina Valera, inspiradas. Vienen de Dios. Pero ¿cuál es una objeción? Los romanistas hasta hoy van a decir, ¿no dice la Biblia que la iglesia es columna y baluarte de la verdad? Entonces, ¿no debe ser la iglesia quien interpreta la palabra de Dios por nosotros y cuyas tradiciones están a par, al menos, de las escrituras? Y suena un poco fuerte el argumento, pero el problema es que no estamos parando para pensar qué es una columna y qué es un baluarte. Y les voy a mostrar. Eso quiere decir que la iglesia sigue siendo una iglesia siempre y cuando como columna se somete por debajo de las escrituras. Y también la iglesia, su trabajo como baluarte es proteger la integridad de las escrituras. Pero las escrituras no son invención de la iglesia. No somos rey de la palabra. Un papa no es el intérprete para toda la iglesia de la palabra, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios dada a nosotros, los que son hechos hijos de Dios. ¿Y qué de sucesión apostólica? O sea, dicen, pero luego no dice que a Pedro le fueron dadas las llaves del reino de los cielos y todo lo que Pedro atara en la tierra será atado en los cielos. No, lo dio a todos los discípulos. Porque Mateo 18 dice lo mismo, hablando a todo líder de la iglesia. Y esto está hablando que nos ha dado el ser mayordomos del evangelio de Cristo, lo que abre la redención, porque la fe viene por oír de la palabra de Cristo. Los primeros manuscritos dicen palabra de Cristo. Entonces debemos entender, y para la disciplina eclesiástica, si lo hacen de la manera que dice Mateo 18, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. ¿Nunca han escuchado ese argumento? Hermanos, somos pocos, pero donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, así que Cristo está aquí. No, eso no es lo que dice ese texto. Cuando estás solo, Cristo está contigo. No necesitas 2. Mateo 18, el contexto es para llevar a cabo las funciones de la iglesia local y en este caso la disciplina. Donde hay 2 o 3 reunidos, Él te respalda. Lo que tú ates queda atado en el cielo, lo que tú desates queda desatado en el cielo. Es para poder tener autoridad para, si es necesario, sacar a alguien de la iglesia que rehúsa arrepentirse. Eso es lo que dice en todo Mateo 18. Pero, aunque Cristo es el fundamento de la iglesia, también lo son los profetas y los apóstoles. ¿No acabo de decir que Pedro no es el fundamento de la iglesia? Pedro ni los apóstoles no son el fundamento de la iglesia, pero aquí dice que sí. ¿Estoy contradiciendo las escrituras? No. La iglesia tiene un fundamento. Cristo es la piedra angular, lo que le da toda dirección hacia Él y Él para afuera. Y no está diciendo que los apóstoles y profetas, ellos son el fundamento, sino la palabra de Dios que fue dada a través de los profetas en el Antiguo Testamento y apóstoles en el Nuevo Testamento. Y todo apunta como piedra angular a Cristo, desde Moisés en Génesis hasta Juan en Apocalipsis, todo apunta a la piedra angular, quien es Cristo. Es lo que está diciendo. Así que respondo esto. ¿Es la Iglesia Católica Romana anatema? Debemos entender la diferencia entre dogma y doctrina. Del centro de Fátima dice, existe hoy en el alma de cualquiera que en las filas de la Iglesia se niegue obstinadamente a creer en ninguno de los dogmas de la Iglesia. Aunque parezca católico, ha perdido la fe y está separado de la salvación, a menos que se someta a la iglesia en todos los aspectos doctrinales definidos. ¿Qué está diciendo? No hay salvación si no crees en un dogma. Y también el catecismo de Baltimore, de la Iglesia Católica Romana, la negación de un solo artículo de fe convierte a una persona en hereje y culpable de pecado mortal. Entonces, los dogmas son necesarios para la salvación. Y vamos a ver algunos dogmas. En 1854, la Inmaculada Concepción, que María no nació normal, ella también fue concebida por el Espíritu Santo. Si no crees esto, no hay salvación. Necesitas creer esto, entonces esto se vuelve parte del Evangelio para la salvación. 1870, la infalibilidad papal. Siempre que habla ex cátedra en doctrina para toda la iglesia, es infalible, al igual como la palabra de Dios.
Si no crees eso, no hay salvación. La asunción de María se concretó en 1950. María nunca murió. Ella ascendió como Cristo. Si no crees eso, no hay salvación. Entonces tenemos un evangelio donde tienes que indulgencias, tienes que pasar por los sacramentos, tienes que creer todo esto que les acabo de decir y muchos otros dogmas, y aún después de eso no hay salvación, vas a ser purgado en purgatorio. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que os hemos anunciado, sea anatema. Pero también tenemos sola fide, solo somos salvos por la fe. No es algo que puedo comprar. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras pueden contribuir. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. ¿Y qué de veneración de imágenes? Porque yo he escuchado, pero no mandó Dios a hacer una serpiente de bronce para que lo vean. Así que Dios ha mandado a hacer imágenes. Pero lo que no ven es que le agradó a Dios cuando destruyeron la serpiente de bronce, porque la empezaban a venerar. Y eso está en 2 de Reyes 18. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce, porque la gente la estaban venerando. Solamente por la gracia. La salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Porque la iglesia estaba enseñando sinergismo, que trabajamos en sinergia con Dios para la salvación, a través de creer esto, a través de pagar esto, a través de estos sacramentos, porque Cristo en la cruz pagó como el 50% de tu salvación y tú ganas los otros 50%. Eso se llama sinergismo. Pero la iglesia volvió a monergismo con la reforma, que es solamente por la obra de Cristo. Y ustedes saben por qué por gracia sois salvos por mediante la fe. Esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Luego, solos Christus. Vamos a ver una conversación con Martín Lutero y su mentor. En Romanos 1:17. Justicia enim Dei, y la justicia de Dios se revela de fe en fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y bien. Buen vicario, ¿tiene esto que ver con reliquias? Por la fe vive el hombre y es justificado, no por lo que hace por él mismo, aunque sea la adoración de reliquias, el canto de misas, peregrinaciones a Roma o la compra de su absolución, sino por la fe en lo que Dios hizo por él por medio de su Hijo. A Cristo, solamente Cristo es el único Salvador. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, no más. Y soli Deo gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias y virtudes de su carácter, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Toda la salvación finalmente es para la gloria de Dios, no para erigir un nuevo imperio romano. Es para la gloria de Dios en su iglesia, en la iglesia de Cristo. Siempre protegiendo el mensaje del Evangelio, porque es el mensaje que me rescató a mí de las tinieblas y es que rescatará a quien sea aquí que no ha conocido a Cristo si se arrepiente y confía en Él, solo Cristo. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.